Listo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites estar en tu presencia. Sí, Padre. Señor, tu palabra dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Gracias por permitirnos estudiar la palabra. También dice la escritura que la palabra de Dios mora abundantemente en vosotros. Gracias por esta oportunidad. Ayúdanos, Señor. Yo te pido que bendigas esta reunión, Señor. Yo te pido que bendigas a cada alumno, Dios mío, que bendigas la humildad que ellos tienen al recibir tu palabra de mis labios, Señor. Los que no se han podido conectar, quita todo impedimento, todo tropiezo que ellos tengan, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y dame sabiduría especial para comunicar la verdad, la revelación de tu palabra. Reprendemos y desautorizamos toda obra inmunda del diablo, todo lo que quiere entorpecer esta sesión ahora en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Me escuchas bien, amado? ¿Ves la pantalla? ¿Ves mi persona? Sí, sí. El Ok, arrebatamiento del... listo. Sí. Hoy vamos a dar una clase especial, una clase muy fuerte en nuestro ministerio. Es el suplemento de un caminar para arrebatamiento. Un caminar para arrebatamiento. Hemos venido de desarrollar la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Hemos visto lo que dice la Biblia acerca del arrebatamiento. El objetivo de este suplemento, un caminar para arrebatamiento, es eh, mostrarnos cómo a la luz de la Escritura nosotros podemos vivir, vivir pensando en que vamos a ser arrebatados. Es decir, darle a nuestra vida las características de la iglesia que va a ser arrebatada. En la Biblia, hay dos personajes que prefiguran el evento del arrebatamiento. ¿Qué significa prefigurar? El arrebatamiento no se ha dado. El arrebatamiento es un evento escatológico, es un evento del fin de los tiempos, ¿verdad? Entonces, lo que sucedió con estos personajes nos hace una imagen, una ilustración del evento que va a acontecer, que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Estos dos personajes son Enoc y Elías. Pastor Diego, por favor, Génesis 5, 22 al 24. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 375 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Amén. Hebreo 11:5 dice sobre Enoc. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. El caso de Elías es el siguiente. Vamos a Segundo de Reyes, capítulo 2. Segundo de Reyes, capítulo 2. Versículo 1 al 11 dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callar. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó.
Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Bendiciones, pastoras que acaban de llegar. Estamos en segundo de Bendiciones, Reyes. buenas noches. Amén. Estamos en segundo de Reyes, capítulo 2. Versículo 6. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon de delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viendo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Gloria a Dios. Estos son los dos personajes bíblicos que nos prefiguran el evento del arrebatamiento de la iglesia. De la vida de ellos dos, nosotros podemos sacar unas enseñanzas para nuestras vidas a nivel práctico de cómo debe ser nuestra vida para poder ser parte de la iglesia que será arrebatada. Ustedes recuerdan de la clase de arrebatamiento que hay un texto en el Nuevo Testamento que dice Jesucristo: estarán dos mujeres, ¿verdad?, moliendo en el molino. Una será tomada y la otra será dejada. Estarán dos trabajando en el campo. Uno será tomado y el otro será ¿qué? Dejado. Dejado. Es decir, que no toda la iglesia va a ser arrebatada. Los que usted ve en el culto los domingos, los miércoles, los sábados, todos no serán arrebatados. No todas las personas van a ser arrebatadas. Entonces, este suplemento tiene como objetivo moderarnos, ilustrarnos de acuerdo a la vida de estas dos únicas personas en la Biblia que fueron arrebatadas. ¿Cómo debe ser nuestra vida entonces? El primero es Enoc. La Biblia habla poco de Enoc. Vimos en Génesis lo que dice. También dice la Biblia en Hebreos que Enoc era un hombre de fe, que fue arrebatado, fue traspuesto, es decir, que estaba en la tierra y Dios lo traspuso al cielo. Dice la epístola universal del apóstol Judas que Enoc era profeta. Son las cosas que dice la Biblia acerca de Enoc, pero lo poco que menciona son suficientes para mostrarnos que Enoc en realidad era un cristiano firme, que Enoc en realidad es tipo de la iglesia que va a ser arrebatada. ¿Todos me van siguiendo hasta aquí, amados? Amén. Amén. Este es un suplemento grueso, no muy largo, pero sí grueso. Tiene eh, información bastante profunda. Entonces necesito su completa atención. Estamos en Amén. Génesis capítulo 1. Génesis, perdón, capítulo 5, donde está la descendencia de Adán. La descendencia de Adán. Desde el versículo 1 hasta el versículo 21 hay una historia de personas. Por ejemplo, dice: Adán engendró a Set y murió. Set engendró a Enos y murió. Enos engendró a Cainán y murió. Cainán engendró a Mahalaleel y murió. Mahalaleel engendró a Yared y Yared y murió. Yared engendró a Enoc. Pero aquí cambia entonces la historia.
cambia la historia. Estamos leyendo que viene una historia de muerte, que todas las personas cumplen un ciclo, ¿verdad? Desde Adán todos morían. Y el texto es explícito en hacernos saber que cada uno de ellos llegó un momento en que murieron. Pero a la altura del versículo 22 al 24 nos encontramos con Enoc. La historia de muerte se ve rota, se ve bifurcada. Jared dice, engendró a Enoc y murió, pero Enoc caminó con Dios. Versículo 24, y desapareció porque le llevó Dios. Es decir, que Enoc es en todo este listado la única persona que no murió. La vida de Enoc, la vida de Enoc entró en este capítulo 5 del libro de Génesis como un cambio de historia. En la humanidad se venía desarrollando una historia de muerte, pero Dios involucró a Enoc en ese listado y él pasó la historia de muerte a vida. Y debo decirle que de la misma manera, así como Adán engendró a Seth, murió, Seth engendró al otro y murió, el otro engendró al otro y murió, y hay una historia interminable de muerte, hay muchas cosas en la iglesia del Señor que están muriendo o que ya están muertas. Yo quiero que usted vea que ninguno de esos hombres, Adán, Mahalaleel, Yared, Cainán, ninguno de esos hombres fue arrebatado. Todos ellos estaban en una historia de muerte. El único que no murió fue Enoc. Y así en la iglesia del Señor hay muchas cosas, son muchísimas las cosas que están muriendo. Por ejemplo, la sana doctrina ya casi no se encuentra en las predicaciones ni el estilo de la vida de los cristianos. Todo el mundo hoy tiene un Facebook, un YouTube, un Instagram, hace un en vivo, dice 3 o 4 babosadas con un tono popular y la gente le da like y lo comparte y se vuelve famoso y ya es profeta. Ya no se está viviendo la sana doctrina, ya la gente no conoce la Biblia. Hay falta de unidad ministerial. Un ministro hace un video diciendo, quiero decirle que el pastor fulano de tal es un hijo del diablo porque la iglesia esa es mundana. Hermano, la falta de unidad ministerial nos hace ver que las cosas en la iglesia del Señor están muriendo. Acuérdense la oración que Jesucristo hizo por los discípulos. Padre, yo oro para que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Él está hablando de la iglesia. Entonces, la falta de unidad es un signo de la muerte, de la historia de muerte, así como en Génesis capítulo 5, que está viviendo la iglesia del Señor. La escasez de la enseñanza de discipulado básico en las congregaciones es algo notable. Les voy a decir algo, amados. Yo felicito a todos ustedes que muy comprometidamente se conectan a estas sesiones. Y les voy a decir por qué. Lo más importante de su ministerio es esto, es el discipulado básico. Un ministro que no hizo un buen discipulado básico va a ser un mal ministro. No hay otra opción. Un pastor que no hizo bien el discipulado básico va a ser un mal pastor. Un maestro, un profeta, un apóstol, un evangelista que no hizo un correcto discipulado básico va a ser un mal maestro, evangelista, profeta y apóstol. Si ustedes se toman en serio estas clases de discipulado, su ministerio va a ser exitoso, porque todo está aquí. Lo más importante en el evangelio es la palabra de Dios, no son los dones de nosotros, ni nuestras capacidades, que pueden ser muchas, pero si estamos cojeando en la palabra de Dios, en el discipulado básico, nuestro ministerio se va a caer tarde o temprano. Lo más importante, les reitero, para un ministro, para un cristiano, es el discipulado básico. Yo espero que los que no están aquí conectados y entendemos que hay situaciones laborales, estamos completamente a tono con esas situaciones, se vean los videos. Esperamos eso porque de no hacerlo es un daño propio el que se están haciendo. ¿Todos me están escuchando hasta el momento, amados? Amén. Amén. Gloria a Dios. En una ocasión, Pablo llegó a una ciudad donde había gente de Dios, ministros de Dios.
Y Pablo los vio y les dijo, ustedes están como incompletos. Ustedes recibieron el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué le dijeron ellos? Que es el Espíritu Santo. Tremenda vergüenza. Tenían un mal discipulado básico. Esto, concluyo este paréntesis, el discipulado básico es lo más importante para un cristiano y para un ministro del Evangelio. Amén. En la iglesia hay falta de espiritualidad. Hay falta de espiritualidad. Cualquier persona se sube en el altar, cualquier champeta, cualquier rock, cualquier metal se está tocando en el culto al Señor. Ya no nos importa por hablar a Jesucristo en nuestras alabanzas. Ya a la iglesia lo que le importa es tocar 4 notas tristes para que la gente llore y decir en las canciones, oh, estoy triste, oh, me siento agobiado. Falta de espiritualidad. A la gente no se le inyecta espiritualidad, simplemente emociones, sensacionalismos. Sensacionalismo. A la gente hoy le estamos viendo son las sensaciones. Estas son muestras de que hay cosas en la iglesia del Señor, muchas cosas, como en Génesis capítulo 5, que están muriendo. Mire los cultos. Ya uno no sabe si es un culto evangélico, si es una fiesta de quinceañeros. Yo no podía creer esto cuando yo lo vi en mi Instagram. Esto es una captura de mi celular. Esto es un pastor. Esto es un pastor que ministra de esta manera. Ustedes están viendo esa imagen. Amén. Esto es algo Amén. ridículo. Es espantoso. Las cosas en la iglesia del Señor están muriendo. Están muriendo. El evangelio se está diluyendo de una manera horrible. Esto da ganas de llorar. Uno nunca se imaginaría al apóstol Pablo así, ni a Jesucristo. Las cosas en la iglesia del Señor están muriendo. La iglesia es una iglesia desordenada. Ustedes seguramente habrán visto en su Facebook, en su Instagram, videos de gente que está en una iglesia que le cae un baileteo de brinco. Yo no sé dónde inició eso, pero se forma en la iglesia un desorden. No se predica. No se predica porque el pastor no puede predicar, porque la gente se pasa todo el culto bailando. Escándalos por todos lados de condiciones pecaminosas que hacen caer el evangelio en descrédito. Estos son vergüenza. Noticias capturan a pastores por abusos sexuales, pastor de Estados Unidos en escándalo sexual, en el otro lado, pastor violó a fulano, apóstol se robó no sé cuántas cosas. Descrédito, mal nombre le están ocasionando a la iglesia del Señor. Eso es una imagen viva de que las cosas en la iglesia del Señor están muriendo. Y usted y yo como pastores tenemos una responsabilidad. Nosotros no podemos permitir que esto siga así. No importa si usted nada más tiene 2, 3, 4, 5, 100 ovejas. No importa cuál sea el alcance que Dios le haya dado a su ministerio. En el alcance que Dios le haya dado, usted procure que estas cosas no se den. Usted tiene un compromiso con Dios. ¿Me están siguiendo, amados? Amén. Todas estas cosas son imágenes vivas de que las cosas en la iglesia del Señor, los elementos del culto, la naturaleza misma del servicio, está muriendo como todos morían en Génesis capítulo 5, pero alguien se tiene que levantar como Enoc. Alguien se tiene que levantar como ese hombre que acabó la historia de muerte. Usted y yo, amados pastores, estamos llamados a detener esa historia de muerte, a detener esa historia de muerte en la doctrina, de muerte en el discipulado, de muerte en los cultos al Señor, de muerte en el poder de Dios y empezar a predicar un evangelio vivo. Dios es Dios de vivos y no de muertos. La apostasía se ha convertido en una trampa del diablo. Están cayendo cantidades de ministros y sus congregaciones
Es muy fácil predicar una falsa doctrina. Usted lo hace como una hamburguesa, un pan de doctrina correcta, otro pan de doctrina correcta y por dentro una carne envenenada. Y la gente no se da cuenta de lo que está comiendo, pero está comiendo es una falsa doctrina. Y así la gente empieza a predicar las cosas que le salieron de, yo no sé de dónde, de la almohada, del pensamiento, de la endemonía, de la posesión demoníaca que tiene. No sé de dónde le salieron, pero todo eso está llenando a la iglesia del Señor. Muchos líderes pierden la visión, otros cambian la visión, otros nunca tienen una visión y son capaces de iniciar un ministerio sin visión. Y nos volvemos en una fila, hermano, de gente que no ve, siguiendo a otro que no ve. ¿Sabe dónde van a terminar todos? Dice la Biblia, en el hoyo. Si un ciego guía a otro ciego, los dos van a terminar en el hoyo. No hay principio de autoridad y sujeción. Todo eso se ha perdido. Todos quieren mandar. Todos quieren pasarse por alto a los pastores. Ya no hay poder en las iglesias. Ya no hay señales, liberaciones. Ya la gente no predica de liberación. Esto es algo raro hoy en la iglesia del Señor. La iglesia se está conformando con poco. Nadie alcanza lugares prominentes. Nadie alcanza cosas grandes. Nos estamos conformando con segundos, con terceros lugares, con un poquito y nos quedamos así toda la vida. Las cosas en la iglesia del Señor se están muriendo. El bautismo en el Espíritu ya no se experimenta, ni se predica, ni se procura, ni se anhela. Nadie ya está orando, Señor, bautízame en el Espíritu. Ya eso para ellos es una locura. Se burlan de los que tienen el bautismo en el Espíritu Santo. Tremendo. Muchas cosas definitivamente han muerto en la iglesia del Señor. Eso es lo que nos dice Génesis capítulo 5. Hay una historia de muerte, pero se tiene que presentar un versículo 22 al 24. Algo tiene que pasar porque el arrebatamiento se acerca y Dios está buscando gente como Enoc que cambie esa historia de muerte en vida. ¿Cuántos aquí quieren ser ese Enoc? Amén. 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 El tema con Enoc es que Enoc no fue perfecto siempre. Enoc fue humano como usted y como yo, que a veces no quería orar y que a veces no quería leer la Biblia y que a veces no quería ir al culto y que a veces le daba flojera conectarse a la clase de discipulado o verse el video en diferido. Enoc tuvo un caminar primero con Dios. Génesis capítulo 5, versículo 22 dice, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y el 24 dice, caminó pues Enoc con Dios. Estamos hablando de dos caminares, uno en el versículo 22 y otro en el versículo 24. Enoc tuvo un primer caminar frío, estaba en la iglesia, era líder, se congregaba, asistía a los cultos, oraba, pero su caminar todavía no estaba consistente, todavía no estaba fijo. A veces quería ayunar y a veces no. Cuando no quería orar en el día, no oraba. Dejaba la palabra de Dios por varias semanas, no leían en esos días nada de la escritura. Bendito sea el nombre del Señor. Tenía un primer caminar frío, frívolo, quietico, nada pasaba. Pero en el versículo 24 dice, caminó pues Enoc con Dios. A cada palabrita de el canon bíblico, a cada palabrita de la escritura, usted debe prestarle atención. No es lo mismo decir caminó Enoc con Dios, a decir caminó pues Enoc con Dios. La palabra pues es una conjunción, es una palabra que denota continuidad, que denota firmeza, que denota hacer las cosas de manera correcta, de manera constante, de manera continua. Quiere decir que ese segundo caminar de Enoc con Dios fue un caminar consciente, continuo, perseverante, dinámico. Empezaba ahora sí a orar, a ayunar, a hacer el discipulado básico.
no importa cuántas veces lo haya hecho. Yo por lo menos he dado el discipulado básico ya 4 veces. Siempre hay que estar buscando enriquecer el caminar con Dios. Esto fue lo que pasó en el segundo caminar de Enoc. ¿Dónde estuvo el cambio de Enoc? Podemos decir que quizá Dios se le apareció a Enoc. Es muy probable. Dios a ti, hermano, y a mí se nos puede estar apareciendo con esta palabra de hoy. Dios se le pudo aparecer a Enoc. Además, recuerde que la epístola del apóstol Judas dice que Enoc era profeta. Quizá Dios se le apareció a Enoc diciéndole que tenía un propósito. Quizá le dijo que su nombre iba a quedar en la Biblia como el tipo de la iglesia que va a ser arrebatada. Pero él tenía que tomar una decisión. Enoc tenía que hacer un pare, un alto en el camino. Enoc tenía que ser consciente. Tenía que ahora ser constante, continuo en el caminar con el Señor. Ahora tenía que tomarse en serio los ayunos, las vigilias, los discipulados básicos, la lectura de la Biblia, la oración. Tenía que buscar el bautismo, la llenura en el Espíritu. Tenía que buscar ser una persona con el Señor Jesucristo. ¿Usted me está entendiendo, amado hermano? Amén. Gloria a Dios. Entonces, haciendo una conexión de lo que hemos dicho, no vivió un caminar cristiano primero normal, no pasaba nada, un caminar inconstante, pero cuando Dios le habló y se le apareció, tuvo un caminar ahora constante con el Señor. Y en ese segundo caminar, no fue en el primero, en el caminar de Génesis 5:24, dice que Dios se lo llevó. Hebreo 11 dice que no vio muerte, no murió, porque Dios se lo llevó. A Dios le agradó la vida espiritual de Enoc. Eso lo dice Hebreos 11:5. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque le traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, a Dios le agradó tanto la vida que llevaba Enoc que lo arrebató, mostrándonos así que el evento próximo para la iglesia, el arrebatamiento, va a ser solo para aquella iglesia, para aquellas personas que dan testimonio de haber agradado a Dios. ¿Me van siguiendo, amados? Amén. Gloria a Dios. Entonces, debemos nosotros iniciar una visión, hermanos. Hasta el día de hoy hemos podido llevar un primer caminar, una primera condición, hasta el día de hoy. Pero estamos vivos, hermanos. Todavía podemos tomar decisiones sobre nuestra vida. Debemos visionarnos en un segundo caminar, pasar de un caminar gris a un caminar enriquecido, lleno del Espíritu Santo. Mientras más nos acerquemos al Señor, más vamos a estar cerca del propósito que Dios tiene para nosotros. Entenderemos, hermano, que esta tierra es pasajera. Salmo 90 dice que máximo 80 los más robustos. Y después de eso es la eternidad. Tenemos que entender que eso es lo importante para nosotros. Es urgente para la iglesia del Señor. Les recuerdo todas estas cosas vergonzosas. Es urgente para la iglesia del Señor que hagamos un pare, que iniciemos un segundo caminar con el Señor. Gloria a Dios. ¿Estamos hasta allí todos, amados, a tono? Amén. Amén. El segundo Amén. caso es el caso del profeta Elías. Si a Enoc le tocó realizar cambios en su relación con Dios, a Elías le tocó revisar punto por punto las áreas de su vida. Leímos en Segundo de Reyes 1:11 el texto del arrebatamiento de Elías. ¿Ustedes están allí ubicados? Amén. Gloria a Dios. Bueno, esta historia
Esta historia nos muestra que Eliseo, que era el sucesor de Elías, en ese momento era su servidor, su ayudante, no quería separarse de Elías porque él sabía que Elías iba a ser llevado al cielo y él tenía que desatar su unción sobre alguien que no lo había hecho. Entonces vemos la historia de Eliseo muy persistente, de no dejar que se le pase el momento del arrebatamiento de Elías. Pero por otro lado vemos al profeta Elías en un caminar que ahora vamos a ver que se llama la escuela de la perfección, en un caminar para poder llegar a ser arrebatado. Es decir, lo que estoy intentando decirles, amados pastores, es que en el versículo 1 de Segundo de Reyes capítulo 2, Dios pudo haber arrebatado a Elías. Dios lo pudo hacer en ese momento, pero no lo hizo. Lo hizo en el versículo 11. Es decir, que a Elías le tocó pasar un proceso de 10 versículos que tiene involucradas 4 estaciones para poder ser arrebatado por Dios. ¿Me van siguiendo hasta allí? Amén. Ok. Les decía, 4 escenarios, 4 momentos que tuvo que pasar Elías, que nosotros en esta clase la vamos a llamar la escuela de la perfección. En esta escuela de la perfección tuvo que pasar el profeta Elías para poder ser arrebatado. Y en estos 4 escenarios, que son los lugares representativos que demarcan tener una nueva vida en Cristo Jesús, fueron los lugares donde él pudo perfeccionar su vida, su caminar, de manera que a la final pudo ser arrebatado por el Señor. Versículo 1. ¿Quién lee el versículo 1, por favor? Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Amén. Pastora Wendy, Josué 5, versículo 2 y versículos del 6 al 9. Pastora María, Deuteronomio 10, 6. Pastora Jennifer, Mateo 7, 21 al 23. El pastor Diego acaba de leer que ellos salieron de Gilgal. Ellos salieron de Gilgal. Gilgal es el lugar en la Biblia de la circuncisión. ¿Qué dice Josué capítulo 5? El versículo 2. Josué 5, ¿qué? 2. Dice, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Amén. Ahora el versículo 6 al 9, de ahí mismo, Josué capítulo 5. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra en la cual había jurado a sus padres que no los daría, que no las daría, tierra que fluye leche y miel. ¿Hasta dónde? Hasta el versículo 9. A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en ese lugar. Amén. Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Amén. Y sigo, Sí, hasta el 9. y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Exacto. Entonces, Gilgal es en la revelación escritural el lugar de la circuncisión. Mire, la circuncisión es la señal del pacto abrahámico, del pacto que Dios hizo con Abraham, que todos sus descendientes debían, varones por supuesto, debían circuncidarse. Sin embargo,
Sin embargo, esa señal del pacto no aplica de manera fisiológica para nosotros los cristianos, sino de una manera espiritual. Deuteronomio 10:6. Pastora María. Amén. Después salieron los hijos de Israel de Beerot Benet Jacán a Mosera. Allí murió Aarón y allí fue sepultado, y en lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. Deuteronomio, creo que está allí mal escrito. Déjame lo confirmo, pero sí es en Deuteronomio. 10:16, perdón. 10:16. Mari, no lo se quita. Deuteronomio 10:16 es el correcto. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Exactamente. Entonces les decía que la circuncisión era la señal del pacto que Dios había hecho con Abraham. Pero esta señal del pacto para nosotros es espiritual. Dios quiere que nosotros circuncidemos, cortemos, saquemos de nosotros lo que nos impide estar en el nuevo pacto. Saquemos de nuestro corazón. ¿Por qué de nuestro corazón? Mateo 7:21-23, ¿qué dice, Pastora Jennifer? Amén. Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, 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 no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Mira por favor Mateo 15:19. Mateo 15:19. 15. Aquí. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Exactamente. Todas estas cosas del corazón sale, dice el siguiente versículo, y son las que contaminan al hombre. Gilgal es un lugar de circuncisión. Entonces, lo primero que le tocó hacer a Elías en la escuela de la perfección fue circuncidar de su corazón, cortar las cosas que lo alejaban del pacto de Dios. Romanos 2:28-29 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Eso fue lo primero que le tocó pasar al profeta Elías para poder ser arrebatado. Entonces, de Gilgal podemos nosotros tomar para nuestra vida diariamente. Debemos llegar a la presencia del Señor, exponer nuestro corazón, de manera que Él tenga acceso a todo lo de nuestra vida y que pueda cortar todo lo que nosotros tenemos allí todavía que nos impide ser arrebatados. El segundo escenario fue Betel, versículo 2, Pastor Diego, de Segundo de Reyes 2. Ya que se me movió acá. Capítulo, ¿verso qué? 2. Segundo de Reyes 2:2. Pastora Jennifer ve buscando Génesis 28:12-19. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma. Y descendieron a Betel.
Amén. Amén. Ellos descendieron entonces a Betel. Betel es el segundo lugar de la escuela de la perfección. El primero es Gilgal, lugar de circuncisión. El segundo es Betel, es lugar de revelación. ¿Por qué el lugar de revelación? Pastora Jennifer, Génesis 28, 12 al 19. Amén. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Hasta el 16. Hasta el 19. 19. Okay. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Ok, llamó el lugar Betel. Betel. Entonces, Betel es un lugar de revelación, porque allí Jacob llegó siendo una persona y a la mañana siguiente era una persona con la revelación de Dios. Dios se le reveló a su vida. Él pudo ver una escalera larga que llegaba hasta el cielo y en esa punta en el cielo estaba Dios. Él pudo ver a un Dios alto. Sin embargo, vio una escalera que le conectaba con el Señor que estaba en lo alto, una escalera que hacía que Dios estuviese cercano. Así que este varón, Jacob, pudo conocer que Dios es alto. ¿Qué quiere decir alto? Dios es perfecto. Las cosas de Dios son altas, son excelentes, son perfectas, son buenas. Ninguna de las cosas de Dios es oscura, es mala, se ve tachada, está en tonos grises. No, todo lo de Dios es alto. Él es el Dios altísimo. Sin embargo, aunque es el Dios altísimo y nosotros somos humanos que no somos altísimos, Él coloca para nuestro beneficio espacio para que nosotros estemos acercados a Él. Aunque es un Dios perfecto, excelso, grande, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, Él se hace cercano a nuestra vida. Entonces, Betel nos enseña algo. ¿Cómo está nuestro conocimiento del Señor? ¿Estamos nosotros, verdad, conociendo la naturaleza del Señor como la conoció en aquella ocasión Jacob? Eso fue lo que tuvo que evaluar el profeta Elías en Betel, en la escuela de la perfección, en la estación de Betel. Entonces, primero, circuncisión en Gilgal, cortar de nuestro corazón lo que nos aleja de Dios. Segundo, Betel, empezar a tener una revelación personal profunda de Dios. En tercer lugar, versículo 4, Pastor Diego, y va buscando Wendy Josué 6:1 y María Salcedo Josué 5 del 13 al 15. Amén. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Vinieron pues a Jericó. Josué 6:1, ¿qué dice? Dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía.
Exactamente. El pueblo de Israel, présteme atención, le voy a adelantar un poquito de, esto es Pentateuco. El pueblo de Israel y libros históricos también de Instituto Bíblico. El pueblo de Israel venía de una serie de estaciones que duraron alrededor de 40 años en el desierto, desde que salieron de la tierra de Gosén en Egipto. En el monte Nebo, en el monte Nebo, donde muere Moisés y Dios mismo lo entierra, dice Deuteronomio capítulo 34. Él puede ver allí la tierra, pero él no entra a la tierra prometida. Quien entra dirigiendo al pueblo en la tierra prometida es Josué, quien fuese el servidor de Moisés y terminó siendo su sucesor. La primera batalla, la primera ciudad que ellos tenían que conquistar cuando atravesaran el Jordán era Jericó, porque era la primera con la que se iban a encontrar. Entonces, Jericó era una ciudad magnífica, tenía una fortaleza impenetrable, era una fortaleza demasiado alta y es posible que los israelitas estuviesen pensando, bueno, ¿será que Dios se equivocó? ¿Cómo nosotros vamos a lograr vencer a esa gente si ni siquiera podemos entrar allá? Más bien nosotros nos vamos a morir de hambre acá esperando a que ellos salgan. Y lo que acabamos de leer en Josué capítulo 6, versículo 1, es que Jericó tenía una característica, que estaba cerrada, bien cerrada, dice textualmente el versículo 1. Así que los israelitas se encontraron en un momento donde debían ser completamente dependientes de Dios. Ellos pensaban que, listo, Dios nos va a dar un espíritu guerrero y los vamos a matar a todos de una, o vamos a entrar por un túnel que vamos a acabar. Ellos tenían de pronto cosas en su mente que iban a hacer, pero Dios les tenía preparado algo mejor, algo que les iba a hacer recordar por todas las generaciones que su Dios es poderoso. Josué 5 del 13 al 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe de ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Amén. Yo sé que es una pregunta de instituto bíblico, pero ¿alguien sabe quién es el príncipe del ejército de Jehová en ese texto? Cristo. Jesús. Cristo. Cristo. Jesús, exacto. Josué pudo encontrarse con Jesucristo. Entonces, examinen la escena. Ellos llegan a Jericó, cruzan el río Jordán, ¿ah? Lo cruzan y están viendo el poder de Dios, pero ahora se enfrentan ante una fortaleza impenetrable. Y ellos dicen, ¿y cómo vamos a hacer aquí? Entonces, unos versículos antes, capítulo 5, versículo 13 al 15 que acabamos de leer, Josué estaba orando y levanta los ojos y ve allá en una colina a un hombre y lo ve brillante y ve que tiene una espada. Entonces corre donde él y dice, eres de los nuestros. Y él se presenta y dice, yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Entonces Josué tiene un encuentro con Jesucristo, quien muy probablemente le dio la estrategia. Ahí fue donde Jesús le dijo, mira, ustedes van a dar 7 vueltas, pero el último día van a dar 7 vueltas ese día, es decir, 6 días, una vuelta cada día, y el séptimo día van a hacer 7 vueltas en total. Y al final van a tener que tocar las trompetas 7 veces y eso se va a venir abajo. Allí en ese secreto que tuvo Josué con Jesús, recibió todas esas estrategias. De manera que Jericó
representa un lugar donde nosotros adquirimos una actitud de completa dependencia a Dios, porque sabemos que las cosas están fuera de nuestras manos, pero no fuera de las manos del Señor. Jesucristo dijo en su última expresión en la cruz del Calvario, después de decir consumado es, dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice el texto, y habiendo dicho esto, expiró. Jesucristo dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Él sabía que él iba a perder control un momento de su parte inmaterial, que él necesitaba que Dios se encargara. Él le estaba diciendo: Señor, mi alma, mi espíritu completamente dependen de ti ahora, porque ya yo no voy a poder hacer nada. Salmo dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. ¿Él hará qué cosa? Las cosas que tú no puedes hacer. Esas son las ventajas que nosotros los cristianos tenemos. No todas las cosas están al alcance de nuestra mano, pero al alcance de la mano de nuestro Dios sí están. Amén. Así que, oh, así que Jericó es el lugar donde nosotros adquirimos una dependencia total de Dios. Esto era lo que Elías tenía que revisar en su vida. Recuerde que él tuvo episodios donde dijo: ya, Señor, mátame. Ya, Señor, yo solamente he quedado profeta de Jehová. Él tenía que pasar por esta escuela de la perfección. Jericó entonces nos enseña que dependiendo de Dios alcanzaremos cosas sobrenaturales y haremos grandes proezas. Y la cuarta estación fue el río Jordán. El río Jordán, les recuerdo, fue donde Jesucristo fue bautizado. El bautismo representa una muerte al viejo hombre para un renacer en una nueva vida en Cristo Jesús. De modo, dice Corintios, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El río Jordán entonces representa una muerte con Jesucristo. En este momento, antes del arrebatamiento, tenemos que hacernos preguntas importantes. ¿Yo estoy muerto al pecado? Yo estoy muerto al pecado. Les voy a contar una anécdota que ilustra el tema de la muerte al pecado. En una ocasión, un hombre de Dios, un pastor, murió. Todo el mundo estaba consternado con la noticia, todos llorando, la pastora, la iglesia, el concilio, todos fueron a ese funeral. Estaba ese funeral lleno así, y todos allí tristes por la situación. De la nada entra en el funeral una jovencita con una minifalda y un topsito. Estaba vestida indecorosamente, casi que desnuda, y se tira contra el ataúd y empieza a llorar. Ay, 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 ay. Pero cuando ella se tiró hacia el ataúd, como estaba vestida tan indecorosamente y con una faldita tan corta, se le vieron los glúteos y las piernas. Y entonces los hermanos vieron y unos se quedaron así, espernancados, viendo otra hermana: hay poder en la sangre de Cristo. Y los otros: ¿y esa mujer qué hace aquí? ¿Sabe quién fue el único que no vio a la muchacha? ¿Quién me dice? El muerto. Muerto. El El muerto, muerto. porque estaba muerto. Así es estar Amén. muerto al pecado. De pronto algunos Amén. la miraron por lujuria, y de pronto algunos la miraron por chisme, y de pronto algunos la miraron por criticadera, ¿verdad? Pero la miraron. El único que no la miró fue el muerto, porque ya estaba muerto, porque ya eso no lo movía, porque no podía. De esa manera debemos preguntarnos: ¿a mí todavía el pecado me mueve el piso? Si es así, yo todavía tengo que pasar por el Jordán. ¿Ibas a decir algo, pastora Jennifer? No, no señor, sino que se me activó ahí la. Amén, 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 amén. Nos hemos despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, dice la Escritura. Ahora hemos resucitado con Cristo. Recuerde lo que Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado.
Es constante. El Evangelio de Lucas dice, no solamente que lleva su cruz, dice, sino que lleva su cruz cada día. Es constante, hermano. Ya nosotros tenemos una responsabilidad y usted lo está escuchando hoy. Esto va a quedar registrado en el cielo. Usted y yo tenemos una responsabilidad, hermano. Nosotros tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo porque la juventud cristiana hoy no es cristiana nada. La juventud cristiana hoy solo le gusta ir al culto para calmar su conciencia, pero ni han muerto ni han resucitado con Jesucristo. Son la misma vieja persona. Y esto no puede seguir así porque así no vamos a ser arrebatados. Tenemos nuestra mirada puesta en las cosas de arriba o en las cosas del diablo. Hemos hecho morir lo terrenal en nosotros. Nos importa más ir al culto o la ropa con la que vamos a ir al culto. Me explico. Hay gente que dice, no voy para la iglesia porque no tengo ropa para ir al culto. O sea, nos importa más el culto o la ropa para ir al culto. ¿Qué es lo que más nos está importando a nosotros, lo terrenal o lo espiritual? Bendito sea el nombre del Señor. Estamos vestidos como hijos de Dios en el sentido espiritual. Estamos revestidos del Espíritu Santo. Nosotros hemos pasado por el Jordán. Es una pregunta difícil, pero nosotros tenemos que hacérnosla y respondérnosla nosotros mismos. Esta es la escuela de la perfección por la cual tuvo que pasar el profeta Elías. Y le estoy hablando del profeta Elías, el profeta que hizo descender fuego del cielo. No una vez solamente, eso fue con Baal, la que no sabemos. En otras ocasiones venían los soldados a él y decían profeta. Y él decía, si yo soy profeta de Dios, que descienda fuego del cielo y los consuma. Era un hombre de poder de Dios, de unción. Sin embargo, siendo el superprofeta Elías, le tocaba pasar por esta escuela de la perfección. Nosotros también debemos pasar por esta escuela de la perfección. Es diario. Tenemos que cortar de nuestro corazón lo que nos aleja del pacto con Dios. Tenemos que buscar nosotros una conexión, una revelación directa con el Señor. Tenemos que buscar vivir dependientes completamente de Dios y muertos juntamente con Cristo para resucitar juntamente con Él. ¿Quedó claro el tema de las estaciones de la escuela de la perfección de Elías? Amén. Amén. Perfecto. Entonces, debemos decir que el arrebatamiento es para la iglesia, ¿verdad? La iglesia no es la vid verdadera solamente, para la iglesia en todo el mundo. Y este caminar para arrebatamiento debe ser una visión para toda la iglesia. Sin embargo, no va a llegar a ser una visión para toda la iglesia si primero no inicia con nosotros. Si primero no inicia contigo, pastora Jennifer. Si primero no inicia contigo, pastora Wendy. Si primero no inicia contigo, pastora María. Si primero no inicia conmigo, pastor Andrés. Este caminar para arrebatamiento no va a ser una visión para toda la iglesia si primero no es una visión para mí como iglesia que soy yo a manera individual o de manera individual. Cada uno de nosotros debemos procurar por nuestra propia vida. Recuerde que a la larga la salvación es individual. Para llevar esta enseñanza a un punto más práctico de lo que hemos hablado, vamos a hablar sobre el perfil de las iglesias con un caminar para arrebatamiento y los valores que tienen las iglesias con un caminar para arrebatamiento. Entonces, las iglesias, las congregaciones que manejan un caminar para arrebatamiento, que pasan por la escuela de la perfección, que quieren un caminar como el segundo caminar de Enoc, tienen el siguiente perfil. Desde el púlpito se enseña doctrina sistemáticamente.
Se habla acerca de la necesidad de buscar a Dios y de conocer al Señor Jesucristo. Se hace una búsqueda ejemplar del ministerio de la oración y de la palabra. Se busca una llenura del Espíritu Santo. Estas iglesias buscan de manera ejemplar la excelencia mediante la exigencia personal y congregacional del estudio bíblico y de la lectura bíblica en cada culto. Hermanos, usted va a alguna iglesia en Barranquilla y en Colombia, sobre todo en la costa. Le preguntan, ¿tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. ¿Y eres líder? Sí, yo soy pastor. Ah, ¿eres pastor? ¿Y de qué iglesia? Soy pastor, líder en la iglesia Vid Verdadera. Hermano, y todo el mundo lo va a respetar a usted. La Vid Verdadera tiene un nombre muy elevado. Ser diácono en la iglesia Vid Verdadera no es cualquier cosa. Mucho menos el cargo que ustedes tienen de pastores. No es cualquier cosa. ¿Por qué? Porque nuestra iglesia se ha caracterizado por ser excelente, por ser ejemplar. De hecho, no sé si ustedes sabían que en eventos de la ciudad donde se reúnen más iglesias, se le ha solicitado a la Vid Verdadera que lleve a cabo el servicio, el diaconado, los pastores de culto. Este es un perfil que manejan las iglesias con caminar para arrebatamiento. Tienen un cuidado extremo de la comunión con Dios. Esto es lo que más se predica. Hay que buscar a Dios. Hay que tener una comunión con Dios. Hay un cuidado extremo de la santidad. Ay, pero ustedes sí son extremistas. Es que así tiene que ser. Tenemos que ser extremistas. La circuncisión del Antiguo Testamento, ¿no les parece que es extremista también? ¿Por qué un niño tiene que sufrir ese corte? Es sencillo, es una señal del pacto. Ese corte pequeñito, ese corte pequeñísimo, si no se lo hace, no hace parte del pacto de Dios con Israel. De la misma manera, cualquier corte pequeñísimo que nosotros no hagamos en nuestro corazón, en nuestra vida de santidad, se va a convertir en un estorbo. Por eso nuestro cuidado de la santidad debe ser extremo. Se vive un presente espiritual de consagración y como dice Hebreos 11:5 de Enoc, del profeta Enoc, da testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué más hay en una iglesia con un caminar para arrebatamiento y manifestaciones del poder de Dios, sanidad, milagros, liberaciones? Que hay imágenes de la iglesia del profeta T.B. Joshua. Si usted no lo conoce, búsquelo en YouTube y va a ver la cantidad de liberaciones tremendas que se hacen en esa congregación. Igual, en fotos no tenía, pero en nuestra congregación usted sabe que un fuerte es la liberación, la sanidad. Hay manifestación del poder de Dios. Eso hace parte del perfil de una iglesia con caminar para arrebatamiento. En los cultos se experimentan nuevos nacimientos, la gente cambia de vida, se convierte. Hay bautismo en el Espíritu Santo. En la congregación todos viven para Dios. Se experimenta un mover especial de los dones del Espíritu Santo. En la próxima clase vamos a estar viendo los dones del Espíritu y los del Padre y los del Hijo también. Son iglesias decentes, ordenadas, organizadas. Usted sabe cómo nos manejamos nosotros en la iglesia. Cada uno tiene su función. Cada uno tiene su lugar. Hay un lugar para todo. Hay un movimiento correcto para todo. Así debe ser. Se caracterizan por la formación de liderazgo y el empeño misionero. Recuerden el mensajito que recibimos hace unas semanas del apóstol. Es obligatorio para los pastores de jóvenes realizar teología pastoral. Somos exigentes con la formación del liderazgo, porque precisamente necesitamos crecer, necesitamos que esta visión crezca para
terminar erradicando esos males de muerte como los que habíamos visto al principio de la clase. Hay una prioridad en los cultos y es la salvación de las almas. La salvación de las almas. La palabra de Dios ocupa un lugar prominente en el servicio del culto. Después de estas clases de discipulado, tenemos pensado con el pastor Alex hacer lo que acordamos con ustedes en una ocasión, una clase sobre coordinación bíblica, que en realidad, coordinación de culto cristiano, que en realidad es una asignatura de teología pastoral, de pedagogía cristiana, que se llama teología del culto cristiano. Y ahí hay un punto fundamental en esa clase, y es que el momento más importante del culto es la predicación de la palabra. Uno le puede quitar tiempo a la coordinación inicial, uno le puede quitar tiempo a la administración de las ofrendas, uno le puede quitar tiempo a las alabanzas, a los testimonios. Uno pudiese hacer eso, pero a la palabra de Dios no se le puede quitar tiempo. La palabra de Dios tiene el lugar más importante en el servicio, porque es una iglesia que desea escuchar el consejo de Dios. Ese es el perfil de las iglesias con un caminar para arrebatamiento. Y unido a este perfil, estas iglesias tienen unos valores que desarrollan en su caminar para arrebatamiento. Es una iglesia adoradora, es una iglesia fiel, es una iglesia que tiene presencia de Dios. No son cultos aburridos, ni cultos huecos. Una iglesia con presencia de Dios. Es una iglesia santa. Es una iglesia sin mancha, sin arruga, ganadora de almas. Es una iglesia amorosa, dadivosa, generosa, equilibrada. Manejamos equilibrio. Usted y yo ya vimos aquí en estas sesiones de discipulado, por poner un ejemplo, las clases de santidad, la doctrina de la santidad, y hablamos de la santidad externa, de la falda, de que las cristianas no deben usar aretes, ni cadenas, ni maquillajes, de que los varones debemos ser formales, correctos, varoniles. Hemos visto esas cosas en estas clases. Sin embargo, usted ve que en nuestras escuelas dominicales no hablamos de eso, porque viene mucha gente que tiene que escuchar otras cosas antes que eso. Tienen que escuchar primero el plan de salvación, cada cosa en su momento. Entonces, es una iglesia equilibrada. No son como los rabacucos, no sé si usted los conocerá, que lo único que ellos predican es de falda, de pantalón, de arete, de maquillaje. Eso es lo único que ellos predican. Y todo es con grito y ridiculizando a la gente. Eso no es ser equilibrado. Una iglesia así no está caminando para el arrebatamiento. Es una iglesia servidora. Es que el servicio es la esencia de Jesucristo. Él dijo, yo no vine para ser servido, sino para qué. Para para servir. hacer. Para servir y para dar mi vida, dice el texto, en rescate por muchos. La esencia de Jesucristo, lo dijo allí, es el servicio. Entonces la iglesia con un caminar para arrebatamiento es una iglesia servicial, trabajadora, amable, respetuosa, sencilla, compañera, amigable, colaboradora, comprometida, prudente, como nos muestra esa jovencita, esa niñita en esta imagen. Hermanos, hay que saber cuándo callar. Hay que saber cuándo callar. La Biblia dice en Santiago que el que no ofende de palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar también todo su cuerpo. Entonces hay un cuidado especial que debemos darle a la lengua.
porque controlándola a ella, nos controlamos a todo el cuerpo. Debemos aprender a ser prudentes. Hay momentos en los que hay que hablar. Eclesiastés dice, hay tiempo para todo, tiempo para hablar y tiempo para abstenerse de hablar. Debemos aprender a entender esos tiempos. No les digo que sea algo fácil. A veces es difícil. Sin embargo, debemos trabajar en eso. Recuerden que los apóstoles cuando encontraron a Jesús hablando con la samaritana, ellos se asombraron. ¿Y qué hace Jesucristo hablando con una muchacha? Pero dice que no le preguntaron nada, eran prudentes. Hay que saber cuándo hablar y cuándo no hablar. Y es una iglesia de buenas obras. El Evangelio también tiene un enfoque de obra social, ¿verdad? No podemos trabajar solamente con los de adentro. No solamente. O sea, primero es con los de adentro. Primero es el discipulado. Primero es formar. Primero es levantar líderes. Pero también debemos salir. También debemos llevar el Evangelio a las calles y a los lugares donde las almas necesitan de Dios. Concluimos esta sesión de hoy, amado, suplemento número 7, un caminar para arrebatamiento, diciendo que todos nosotros podemos haber tenido o podemos estar incurso de un primer caminar como el primer caminar que tuvo Enoc. Sin embargo, Dios hoy nos da la oportunidad de hacer correctivos en nuestra vida, de iniciar un segundo caminar constante con el Señor. Y en ese caminar vamos a poder ser arrebatados. Y es necesario que cada uno de nosotros todos los días, inicie hoy, entremos en la escuela de la perfección. Entremos en un momento de cortar de nuestro corazón lo que nos aleja del pacto de Dios, de circuncidar nuestro corazón, de que entremos a tener una revelación correcta, personal de Dios, de que entremos también en una condición de total dependencia de Dios y también de morir por completo a la carne, al viejo hombre, al pecado y empezar a vivir para Jesucristo. De esa manera, así como a Enoc y a Elías, Dios nos va a encontrar aptos de ser arrebatados. Amados, esta es la clase de hoy. ¿Hay alguna pregunta al respecto? No, pastor, ninguna. ¿Ok? ¿Algo que agregar? ¿Alguna anotación? ¿Todo bien? Precisamente estaba pensando en lo que dijo ahorita que estaba viendo que estábamos terminando, que sería bueno que siguiéramos con algún tipo de clase y ya usted lo confirmó. Le iba a preguntar eso, pero ya lo acaba de confirmar. Sí, todavía no sabemos cuándo específicamente, pero sí tenemos pendiente con ustedes algo que les prometimos en una reunión que hicimos, que es hablarles acerca de la coordinación. Y eso se da en una asignatura que se llama Teología del Culto Cristiano, que todos ustedes van a ver en la Escuela de Ministros SEMI. Sin embargo, vamos a anticiparla considerando que ustedes van a encargarse también de predicar, de coordinar en los cultos. Es importante que tengan eso. Claro que sí, amado Diego. Amén, amén. Nos quedan solamente 2 sesiones con la ayuda del Señor. La próxima clase estaríamos viendo la segunda venida de Cristo y la resurrección de los muertos, que son 2 doctrinas. Y en 15 días estaríamos viendo los dones del Padre o dones de gracia, dones del Hijo o ministerio y dones del Espíritu Santo o manifestativos. Entonces presten mucha atención, son clases muy importantes. Yo también quería decirles algo, hablaba ahorita que había algo muy importante en los cultos de una iglesia con caminar para arrebatamiento. Era el tema de el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo.
es un punto fundamental en las iglesias que se han avivado en un caminar para arrebatamiento. El bautismo en el Espíritu, ustedes han ya entendido con las clases que hemos dado al respecto, que es indispensable para que nosotros ejerzamos bien nuestro ministerio. Así que yo quería hoy, inquietado por el Señor, motivarles a que procuren el bautismo en el Espíritu Santo, a que oren por eso, ayunen por eso, y Dios lo va a hacer. Ustedes van a estar completamente preparados para el ejercicio ministerial. Mis amados, esta era la clase que habíamos dispuesto para hoy. Si necesita verla de nuevo, eso va a estar montado en el YouTube, en mi canal de YouTube. Y entonces nos estamos viendo el próximo martes a la misma hora por el mismo canal. Pastor Diego, por favor, despídenos en oración. Amén. Padre, te damos gracias, Dios, por este tiempo, por este espacio que nos has permitido, Señor, compartir de tu palabra, que nos has permitido aprender, Padre, de estos temas tan interesantes, Señor. Te pido que tu palabra expuesta el día de hoy se quede en nosotros, Señor, sea guardada en nuestros corazones y sea esa lámpara, sea esa luz que alumbra nuestro camino. Te pido, Señor, que dé fruto, que crezca en cada uno de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y a nuestro amado pastor Andrés, Señor, te pido que cada día le des más, Señor, le des más de tu presencia, le des más de ti, Señor, para que pueda impartir, seguir impartiendo ese conocimiento, Señor, que tú tienes, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, te pido que ahora que vamos a descansar, pongas ese descanso en cada uno de nosotros, nos hagas descansar en paz y en tranquilidad, y que todo aquello que pueda perturbar y dañar, tú lo apartes, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amados. Entonces nos vemos mañana en el culto y la próxima semana en la clase de discipulado. Dios les bendiga a todos. Amén. Bendiciones. Bendiciones.